New Horizons Live. Muy buenas tardes, amigos, muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Para nosotros es un placer una vez más tenerles en este espacio en el que cada día pues trabajamos para ofrecerles lo mejor en nuestras conversaciones centrales y por supuesto en el análisis, en el debate de las ideas, de el acontecer local e internacional. Gracias por estar con nosotros a través de la señal de EN Televisión y en todas nuestras plataformas digitales. Somos la voz alternativa de la comunidad educativa. Ana Bencosme por acá acompañándoles como cada día junto al señor Fanly Garrido. Good afternoon everyone and welcome to New Horizons Live. Ciertamente, Ana, un miércoles lleno de informaciones, de pencadas y de penquitos. Óyeme, ¿cuántos rinden? La clase política dominicana no tiene límites. Y el paso... Antes los peloteros eran peloteros de por vida. Tú piensas, Ricardo Carti, liceísta. No hay nada que preguntar. Manuel Mota, liceísta. Tony Peña, aguilucho. Eso nadie lo pregunta, ¿tú entiendes? Felipe Rojas Salou, escogidista. Y ahí Pedro Guerrero, escogidista. Entonces tú siempre sabías de qué equipo eran. Ahora uno como que no tiene eso tan claro, ¿no? El transfugismo a la orden del día. Ahí anda Francisco Javier, la bella salud, dando como algunos pasos para otros lados. El mismo Monchi Fadul. Todos están queriendo vestirse de aguacate ahora y dando unos brinquitos, ¿no? Que ni Albert Pujol, que anda buscando contrato todavía ya después de todo lo que ha hecho en el béisbol de Grandes Ligas. Logran brincar tanto como estos señores. Bueno. Y mientras tanto el Ministerio de Educación hoy celebró un evento o está celebrando un evento del cual mañana le comentaremos bastante porque hoy no hay espacio para hablar de tanto. Es el tema del pacto por la reforma educativa. Después de 2 años se supone que se estaría debatiendo pacto el día por la de reforma educativa en Dios el mío. Consejo Económico y Social. Mañana le estaremos dando en ese sitio que están discutiendo. No, pues tranquila, no te preocupes. Y Pacheco dijo que ya se va la ley de extinción de dominio. Faride lo llevó a que él diga que sí, no, eso está, olvídate, que eso está en la agenda, no se preocupen, que eso está, tenemos mucho deseo de que eso se haga. Incluirán ahí la banca de apuestas en la ley de extinción de dominio. Bueno, con el tema de la banca de apuestas hay que empujar fuerte con ese porque tema. Este es un país tan particular donde el Código Monetario y Financiero excluye las bancas de apuestas. Qué cosa tan interesante. Claro, por ahí es como que la ley el negocio es redondo. La ley de hidrocarburos excluye a las bombas de gasolina. Exacto, y de gas propano, ¿te entiendes? Pero realmente en el Congreso Nacional aparentemente ya sí se pusieron de acuerdo en la comisión bicameral para ofrecer un informe favorable con respecto a la ley de extinción de dominio. Ahí ha estado el senador de la provincia de Santo Domingo pujando de manera firme e incluso propició un poco de disputa entre el presidente de la Cámara de Diputados y el senador Guzmán, porque de parte de Pacheco decía que lo estaban asediando desde la parte desde el Senado y que si tenía que mandar una carta al presidente del Senado lo iba a hacer. Pero parece que sí, que ya este año estaría presentando un informe favorable y se estaría definiendo, ¿no?, el destino ya de esta ley, finalmente presentándose y aprobándose, y confiemos que promulgándose en el presente 2022. Sí, no, eso, óyeme, eso está garantizado, que eso va... Ay, Dios mío. Hay que recordar que la ley de extinción... Estamos preocupados. Sí, hay que recordar que la ley de extinción de dominio lo que persigue es castigar al que haya tomado prestado de las arcas del Estado. No, eso, la ley de extinción de dominio haría, por ejemplo, es que como quiere contradictorio, tú sabías, porque sí. Te voy a poner un ejemplo, terrible, te voy a poner un ejemplo. Quirino Ernesto Paulino, ¿verdad? Que no querían saber para dónde iba el camión. Cuando lo agarraron, le confiscaron aquí muchísimas cosas. Una de las cosas que ese señor tenía era una planta procesadora de leche y una finca lechera de clase mundial aquí en el país. La desfifarraron. O sea, aquí sin ley de extinción de dominio,
fueron, se metieron, vendieron las vacas, cogieron la maquinaria, cogieron todo, sin ley de extinción de dominio. Yo no entiendo cómo es que tú me dices a mí que tú no puedes expropiarle los bienes a las personas que están acusadas y condenadas por actos delictivos, porque la ley no te permite hacerlo, pero sí para cuando tú llegas, para cuando ellos lleguen con la ley de extinción de dominio, no, porque según cuando lo agarraron en mayo del año 2020, él tenía 2 jipetas, 3 apartamentos, todo. Cuando tú llegas, ¿verdad? En el 2022, cuando ya finalmente fue condenado y expatriado, porque siempre se lo llevan, etcétera, etcétera, vamos a buscar entonces... No, es que ¿y dónde? Jipeta, ¿a dónde? Exacto. Vacas, ¿a Vamos, dónde? ¿cuáles argumentos? Planta procesadora, ¿a dónde? Sucedió? Claro. Todo eso se fue hace rato, ya se lo rifaron. Entonces, la ley de extinción de dominio no es lo que más me preocupa. A mí me preocupa cuáles son los israelíes o ¿tú entiendes? O taiwaneses que vamos a poner a garantizar la custodia de esos bienes y a garantizar que esos bienes sigan produciendo. Porque aquí muchísimos... crímenes y actos delictivos se disfrazan de empresas. Entonces, esa empresa que siga produciendo, que siga generando empleo, que siga o que empiece a pagar impuestos, que no maneje el inventario de forma fraudulenta y que entonces ya no se lave el dinero, sino que el dinero se quede. O sea, que produzca, que siga produciendo, porque lo otro es una pesadilla. Lo otro es una pesadilla. Entonces, la ley de extinción de dominio, Bueno, ojalá, vamos a ver que dentro de este marco legal que se logra, si al final de cuentas sí se organiza la casa. Yo siempre le he dicho desde aquí, partiendo de la experiencia, de las conversaciones que hemos tenido con expertos en la materia, de la parte que adolece la República Dominicana no es de leyes en papeles, es de aplicación y en muchas oportunidades de voluntad política. Y de voluntad política, porque ahí está Jean Alain, que las camas de la cárcel de la Victoria, de que costaron unos chelitos grandes, y al final al suplidor no le pagaron. Entonces tú dices, dime, ¿cómo así? Entonces el problema era que no habían camas. De hecho, todavía no la están usando la bendita cárcel. Claro, porque es un inmueble en cuestión. En cuestión, exacto. Pero todos esos edificios están ahí, se están deteriorando. ¿Por qué esa cárcel no la están ocupando? Y seguimos con la Victoria Vieja. Es como lo del Aibar. ¿Por qué el hospital Aibar no se termina ya de inaugurar todo ese complejo hospitalario extraordinario? De hecho, aquí salió un reportaje el otro día sobre el tema de los bancos de sangre. Y la propia ex vicepresidenta, ex primera dama, ex todo, ¿verdad? Ella armaron un centro hospitalario para el tema del manejo de la sangre extraordinario. ¿Por qué no lo están utilizando? Necesitamos hacer un reportaje sobre eso. Esta semana, la semana pasada les preguntaba de donantes de sangre por un caso cercano que tengo y yo no le puedo contar la pata que tuvo que dar mi amiga para conseguir 4 pintas de sangre. Una locura. Pero ese hospital hematológico todavía no lo terminan de utilizar. Vamos a investigar sobre ese tema, producción de New Horizons. Vamos a traerle a ustedes más información, porque definitivamente eso me preocupa. Así mismo es. Y bueno, ya terminamos, ¿no? No, parece unos minutitos. Ay, porque hay una polémica en el tema deportivo y universitario en los Estados Unidos, señor Garrido, a propósito de que la ganadora del oro en las competencias de natación a nivel universitario en Estados Unidos lo ha logrado una joven denominada transgénero o un transgénero, y esto obviamente ha levantado todo el avispero. El año pasado nosotros por acá estuvimos hablando sobre eso y obviamente el resto de las competidoras de en esta competencia pues obviamente están en protesta porque se dice, mira, todo esto ha generado una situación complicada, un joven de 22 años que se define como mujer y que en las finales estatales de los campeonatos universitarios pues ha sido quien ha salido victoriosa. En este caso, pues la participación obviamente empaña un poco el desempeño deportivo, los resultados. No se ha hablado incluso del resto de las competidoras ni de las que han quedado en las siguientes posiciones del medallero, porque obviamente lo que entra en cuestionamiento son los criterios entre los cuales se le ha permitido a este joven participar en esta competencia de mujeres, y cómo esto obviamente pues abre una ventana enorme con el tema
tema de la competencia, incluso desleal, porque se supone que al margen de las ideologías y demás características distintas entre el hombre y la mujer, y obviamente si esto empieza a sumarse o ese permitirse, era él antes y ese era ella ahora. El que vemos a la izquierda en la pantalla, si producción nos permite, exacto, es el de cuando hace poquísimo, ¿no? Porque él era nadador como hombre. Él era nadador como hombre, ahora se define como mujer y se le ha permitido participar con el resto de las niñas. Imagínense esto que luego suceda en otras competencias deportivas donde la fuerza sea lo que tenga también que estar en el juego. No, entonces, porque luego es para colmo, entonces después se arrepienten y se devuelven para atrás. Es poco complicado, entonces. Como hizo el señor Jenner. El Jenner, exacto. Sí, entonces tú dices, él era ellos o ellos ahora él. Bueno, complicado. Definitivamente esto abre un debate interesante. Obviamente estamos hablando de Estados Unidos, pero marca la pauta deportiva de toda una región, y si esto se empieza a abrir, obviamente es la preocupación en otros términos olímpicos o regionales, pues obviamente va a poner en desventaja las competencias femeninas. Al margen del tema ideológico. Hubo una corredora también hace unos años, africana, que decían que hormonalmente ella no era mujer, que ella era un hombre, y le pasaba por arriba a todo el mundo en las carreras. Bueno, yo no sé dónde terminará esto. Definitivamente el Comité Olímpico tendrá que legislar. Yo leí sobre este artículo que la NCAA está hablando de permitir mayor inyecciones de testosterona para las mujeres como para equilibrar, como una opción, pero no entendí, o sea, tengo que leer más, honestamente, porque no lo entendí cuando lo leí, porque en definitiva eso es una hormona. Claro. Y se supone que los tratamientos de hormonas están banned, o sea, están prohibidos. Claro. Entonces no entendí realmente qué es lo que se pretende, pero es una situación que está causando ya bastante problemas en la natación femenina. Y yo digo, yo me extrapolo, bueno, y el voleibol femenino. A eso voy, entonces ya cuando sea más de fuerza. El baloncesto femenino. ¿Entiendes? El baloncesto femenino, donde el tamaño. El fútbol femenino. Influye tanto, el fútbol femenino, o sea. Que mucho cuerpo a cuerpo. Porque yo digo, gimnasia va a ser difícil, pero vamos a suponer, ¿tú entiendes? Deportes como eso, el badminton, por ejemplo, imagínate tú. Bueno, señores, esto queda sobre el tintero, queda en el tintero, hay que ver qué va a pasar a partir de ahí y qué medidas van a tomar las autoridades pertinentes. Vamos a hacer un corte comercial, regresamos con nuestro editorial del día de hoy y luego con una conversación en el plano de la salud bastante interesante, una mirada de un experto en el área de la gastroenterología, y sin duda la conversación queda bastante interesante. No se mueva, que regresamos en unos segundos. New Horizons Live. Horizons Bookshop se reinventa y ahora somos Shop at New Horizons. Estamos más cerca de ti. A un clic de distancia tienes a tu disposición variedad de artículos escolares, deportivos, literaturas en inglés y español, tecnología, hogar, artículos personalizados y mucho más, con entregas a todas partes del país. Descubre todo lo nuevo que tenemos en nuestra página web www.shopatnewhorizons.com o visítanos en nuestras tiendas en Santo Domingo y Santiago. Síguenos en nuestras redes sociales. Shop at New Horizons. Grupo Universal te invita a vivir la vida en tono re mayor. Hoy, al abrir los ojos, sabes que es un nuevo día por vivir y reencontrarnos. Es el momento de decirte sí, sí puedo. Renueva tu pasión y seamos testigos de un inicio en donde, trabajando de la mano, alcanzaremos un mejor mañana para todos. Grupo Universal. Vive tranquilo, vive seguro. New Horizons Live. La guerra estremece los cimientos políticos y económicos en todo el mundo. Editorial del miércoles 16 de marzo del año 2022. Asistido por las imágenes oficiales del gobierno ucraniano,
las cuales sin dudas tienen un impacto importante sobre las acciones del Estado norteamericano y por vía de consecuencia en toda Europa, el presidente Zelensky le ha presentado a los gobiernos del mundo la ira y ataque despiadado de Putin y el ejército ruso hacia los ciudadanos de Ucrania. Desde su presentación al Congreso de los Estados Unidos, el Bundestag, y ahora el Congreso italiano y el propio Vaticano, su petición sigue siendo la misma, que el mundo se unifique en contra del ejército invasor ruso. La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo que los comentarios del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a los legisladores fueron bastante notables y que están agradecidos de que él estuviera agradecido por la ayuda recibida. El representante republicano Mike McCall, un miembro de alto rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, se emocionó mucho con el video que se reprodujo durante el discurso de Zelensky, diciendo: la historia nos jugará si no actuamos ahora y si no actuamos con fuerza, dijo McCall. Este no es un momento para la retórica partidista, este es un momento para unificar a la nación detrás de Ucrania contra una de las fuerzas más malvadas que hemos visto desde la guerra de mi padre, y esa es la Segunda Guerra Mundial, la de Adolf Hitler. El mensaje de Zelensky al Parlamento italiano ayer fue aún más resonante. Necesitamos más sanciones, más presión, para que Rusia no busque reservas de mercenarios en Libia, sino para que Rusia busque la paz, para que ese hombre busque la paz, agregó Zelensky. La invasión rusa arruinará más vidas, más familias y la guerra a gran escala continuará. Desafortunadamente, la artillería de misiles rusos no está deteniendo el bombardeo de nuestras ciudades. Todas ellas han sido casi destruidas por completo, dijo, y agregó que en Mariupol no queda nada, solo ruinas como el Armagedón. ¿Sabes quién trajo la guerra a Ucrania? Lo conoces muy bien. ¿Sabes quién está ordenando la guerra y quién la está promoviendo? Casi todos ellos utilizan a Italia como centro vacacional, así que no seas un resort para ellos. Bloquea sus propiedades, confisca sus cuentas, sus yates, desde Scheherazade hasta el más pequeño. Mientras tanto, el impacto económico de este conflicto bélico de tan solo 3 semanas, pero que llega encima de la mayor crisis sanitaria en 100 años, no se detiene. Países como el Reino Unido están sufriendo una de las mayores crisis económicas, frutos de la inflación desproporcionada en décadas. La situación es desesperante y los vaticinios son aún más dramáticos. Más de 1 millón de hogares ingleses que han visto diezmado sus ingresos frutos del aumento desproporcionado de los precios de los alimentos y ahora de la energía, se ven forzados a elegir entre mantener la casa caliente para que sus hijos no se enfermen o comprar comida para que no tengan hambre. Al mismo tiempo, precisamente en Londres, este fin de semana, las manifestaciones de protestas a la guerra incluyeron a los refugiados sirios que gritaban: dejen de bombardear hospitales. Este fue el mensaje escrito en carteles en inglés, en ruso y en árabe, que desplegaron en una manifestación frente a la Embajada de Rusia en Londres. Fue un mensaje no solo para los rusos, sino también para el público que pasaba, viajaba hacia y desde su trabajo. Las opciones rusas son cada vez más limitadas y la visita de Biden a Europa y a Polonia esta semana sin duda traerá todavía más restricciones económicas y movilizará más personas dentro y fuera de Rusia en contra de este conflicto. Mientras tanto, todos pagaremos las consecuencias en las estaciones de combustible al comprar un boleto de avión o salir a cenar con unos amigos. Rogar porque sean solo estas las consecuencias directas a nuestros países y a nuestro hemisferio. Hasta aquí nuestra nota editorial de hoy, miércoles. Yo soy Fanley Garrido. Sigan disfrutando de todo el contenido que tenemos para ustedes en esta semana acá en New Horizons Live. New Horizons Live. Grupo Universal te invita a vivir la vida en tono re mayor. Hoy al abrir los ojos, sabes que es un nuevo día por vivir y reencontrarnos. Es el momento de decirte sí, sí puedo. Renueva tu pasión y seamos testigos de un inicio en donde trabajando de la mano alcanzaremos un mejor mañana para todos.
Grupo Universal. Vive tranquilo, vive seguro. New Horizons Live. Bien amigos, gracias por continuar con nosotros y a partir de este minuto, como hemos dicho antes de la pausa, pues estaremos conversando con el presidente de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología, el doctor Pedro Ovalle, papá New Horizons, y a quien nosotros agradecemos mucho el favor de esta conversación con algunos temas que sin duda impactan a toda la comunidad educativa, ¿no? Desde los más pequeñitos, los adolescentes y, por qué no, también a los padres que forman parte de esta comunidad, la comunidad educativa y la comunidad de todos los que nos sintonizan en este espacio diariamente. Doctor, un gusto tenerle por acá. No le voy a decir que bienvenido porque usted pasa todos los días por aquí. Pero háblenos un poquito, vamos a contextualizar República Dominicana con los indicadores de patologías gastroenterológicas frente a otros países, digamos, similares a lo nuestro, de ingreso medio, Latinoamérica. Obviamente la dieta tiene mucho que ver y en Latinoamérica nosotros quizás somos uno de los países más tímidos en ese sentido, porque nosotros no tenemos una dieta alta en picante, alta aunque sí utilizamos, ¿cómo le llaman? Condimentos, pero no con la intensidad, digamos, que una persona de las islas de Trinidad y Tobago o de Jamaica, y mucho menos lo que sería una persona de México o de alguno de esos países. ¿Cuáles son las patologías más comunes, digamos, a nivel gastroenterológico acá en República Dominicana? Y si en los últimos años usted ha marcado digamos, una mejoría en ese sentido. Mira, ante todo agradecerle a ustedes por la invitación y realmente no estamos hablando solamente de condimentos, tenemos que ver también grasas, carbohidratos, y una de las afectaciones que tenemos hoy en día es el aumento de peso y la obesidad. Entonces el aumento de peso y la obesidad también afecta al sistema digestivo, igual que al sistema cardíaco. Desde el punto de vista gastrointestinal tenemos el hígado graso, que es una de las condiciones que en los últimos años ha ganado terreno por dos razones fundamentales. Primero, la ingesta de carbohidratos y comidas rápidas, de preparación rápida, y segundo también la poca actividad, el sedentarismo, y eso contribuye significativamente que con el paso del tiempo el paciente pueda tener un fallo hepático, un hígado cirrótico, igual que aquel que toma alcohol todos los días. Desde otro punto de vista también tenemos la incidencia de lo que es el cáncer de colon, que se ha relacionado mucho, se habla mucho a veces con el tipo de alimentación, de grasa, de consumo de carne, carne hecha al carbón, que son factores que se ha asociado con el cáncer de colon, pero realmente, y además que no tenemos una dieta tan balanceada, rica en fibra, y independientemente el estilo de alimentación, si tú tienes una buena cantidad de fibra, el colon se daña o se enferma mucho menos. Entonces, en esto, si lo vamos a relacionar con el tipo de alimentación, tenemos problemas hepáticos, como el hígado graso, que es una entidad que ha ganado terreno, como le comenté, y que anteriormente no se le daba ningún tipo de importancia. Incluso cuando el paciente iba y se hacía una sonografía, le decían, ¿usted tiene hígado graso? Ah, eso es hígado graso, no hay problema. Pero ya se ha demostrado que es la causa número 1 de trasplante hepático a nivel mundial. Claro, nosotros no tenemos una población, no tenemos una casuística ni una población tan sedentaria, porque aquí, pero sí realmente en Estados Unidos y en muchos sitios donde tenemos una ingesta más de carbohidratos, de grasa y poca actividad física, sí se ha convertido en el número 1 de fallo hepático. Y el cáncer de colon también tiene dos tendencias. Primero, la parte genética, nosotros somos más a producir enfermedades de colon, y segundo, también la parte alimenticia, como la dice. Pero eso de los condimentos, más que los condimentos, es el consumo de fibra.
que estamos promocionando. Tú puedes comer muy condimentado, pero si lo mezcla con fibra y lo haces balanceado, hace menos daño que el no consumo de fibra. Y en ese caso, doctor, usted habla del tema de los carbohidratos, de la ingesta, de esta dieta, y por el lado que vemos a una sociedad sedentaria, incluso en el caso de muchos niños y adolescentes, que se ha trascendido información de que incluso pueden tener hígado graso por la baja incidencia de actividad física. Pero por el otro lado vemos una corriente que de alguna manera, vinculada con una actividad física, ha cambiado de manera drástica la forma de alimentarse. Antes escuchábamos la máxima de que desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo. Pero hoy en día vemos a personas desayunándose con carnes, platos fuertes, y cenando con arroz, con proteínas, incluso con carbohidratos. ¿Qué impacto tiene esta dieta media loquilla? ¿Cómo impacta este cambio drástico incluso en el comportamiento? O si realmente esa es los nuevos descubrimientos, esa es la corriente, la tendencia. Mira, fíjate, en medicina, la gran mentira de hoy puede ser la gran verdad de mañana, así viceversa también. Entonces, lo que pasa es que hay muchos estilos de dieta que han surgido ahora. El fasting, donde hay pacientes que duran o personas que duran 24, 48 horas sin ingerir alimentos. Los desayunos intermitentes. Exactamente, desayuno intermitente. También hay una teoría de comer grasa por las noches, carbohidratos por las noches. Mira, realmente lo que dice la literatura, y es que el paciente tiene que tener una dieta balanceada. Y antes de tomar una decisión de introducirse en estas dietas, tiene que tener una evaluación nutricional, que es importante. ¿Por qué? Porque posiblemente los requerimientos que yo tenga de proteínas, de carbohidratos, no sean lo mismo de otra persona. Entonces, si esa persona hace una dieta que está pautada para mí, es muy posible que no le sea de beneficio. Yo he tenido pacientes tuve una paciente hace como 2 meses, 115 libras, y es un paciente que tiene una trayectoria conmigo de más de 5 años, y me llevó los últimos laboratorios, y ella tenía 115 y llegó a 110, pero me llevó todo lo que es el perfil lipídico alterado, el colesterol, HDL, LDL, los triglicéridos, todo por las nubes. Yo le pregunté, ¿qué estás haciendo? ¿Con 110 libras? Con 110 libras, con 110 libras, y le pregunté, ¿qué estás haciendo? Me dijo, estoy haciendo una nueva dieta, donde estoy incluyendo grasa y carne por las noches. Y dije, no, espérate. Cuando revisé el expediente completo, todo el tiempo había tenido unas pruebas de colesterol normales, y por cambiar la dieta sin una evaluación médica, Claro. trajo consigo muchos inconvenientes o podía traer problemas cardíacos. Entonces, este tipo de dieta, nadie en medicina tiene la verdad absoluta. Lo ideal es, antes de decidir una dieta, porque todas estas tienen su parte buena y su parte mala, lo que tenemos que saber es si esa dieta a mi organismo le conviene. El mensaje sería que antes de introducir, no te puedo decir si una es buena o no, pero lo ideal es que antes de introducirte a ese estilo de vida, sea evaluado por una nutricionista o un nutricionista que te pueda decir, mira, tu metabolismo es tal. Claro. Tu estilo de vida, tú tienes grasa a nivel hepático, tienes grasa muscular, tienes grasa visceral, y dependiendo de tu físico y de tu evaluación, entonces se toma una dieta. Yo tengo personas que el fasting le va súper de maravilla, pero tengo otras personas que nunca han sufrido del estómago y hacen una gastritis por durar tanto tiempo con el estómago vacío. Entonces, es como, lo ideal es buscar un punto medio, pero siempre bajo una supervisión médica. Pero la verdad es que todas tienen punto bueno y punto malo, pero algunas tienen que ser muy... Doctor, a diferencia de la mayoría de los animales, o mejor dicho, de los herbívoros, el ser humano es omnívoro. Entonces, en la dieta oscilamos entre las carnes y los vegetales, los cereales, y obviamente, tal y como usted dice, lo hacemos bastante movido. ¿Qué usted recomienda? ¿Hay una casuística que se pueda decir, no, definitivamente los vegetarianos llevan ventaja sobre los que comen carne, ahora le llaman vegan, hay otros que son todavía peor que los vegan, que tienen, ¿cómo se llaman aquellos que son más extremos? Más radicales. Exacto, más radicales. Hay una que le llaman, por ejemplo,
¿cómo que Dios mío, paleolítica, la dieta paleolítica, la paleo, ¿qué hacemos? Mira, realmente uno lo ve día a día en las consultas. ¿Y qué pasa con estas personas que son muy radicales, que tienen mucho déficit nutricional? Entonces tienen que estar suplementándose con vitaminas. Con pastillas. Con pastillas. Entonces yo creo que lo que dice la literatura es tener una dieta balanceada, donde tú puedas tener proteínas. Pero increíble, eso nos lo dijeron cuando teníamos 5 años. Y de allá para acá la cantidad de libros que se han publicado de nutrición y personas que han ganado mucho dinero en ese tema. Es así. La medicina es una de las profesiones donde tú no tienes la verdad absoluta. Tú puedes idear un plan, puedes buscar la fisiología, puedes tener buenos resultados, pero el cuerpo humano es muy complejo. Entonces siempre se necesita una dieta balanceada. Tú te vas a todos los journals, tú te vas a las academias y todos hablan de una dieta balanceada, nunca ni extremo. Es decir, si tú te vas al extremo de consumir carne, vas a tener muchas complicaciones, pero si tú dejas de consumir carne, vas a tener un déficit de proteína, de albúmina, que te puede llevar a un catabolismo y a una enfermedad ya crónica. Entonces, todo es equilibrio. Muchas veces los pacientes que son vegetarianos tienen que sustituir el consumo como no comen carne, tienen que buscar la proteína por otras alternativas y terminan usualmente usando suplementos. Entonces, tú dices, pero ¿para qué me voy por lo vegetariano? No tengo nada en contra de ello, pero ¿para qué me voy en lo vegetariano si tengo que al final tomar pastillas? Esclavizarme prácticamente. No, y la pastilla, que al final las pastillas probablemente te hacen más daño. Te hacen más daño, pues menos natural. Porque no es natural, exactamente. Doctor, y hablando de cosas naturales, lo natural que siempre escuchamos desde que tenemos conciencia es toma agua, hidrátate, mantente tomando líquidos para que incluso el propio sistema pues trabaje de manera armoniosa. Pero, ¿qué pasa con la calidad del agua en la República Dominicana? Mira cómo levantó la cejita. ¡Qué pena que no lo habían enfocado en este momento! La calidad del agua. Primero, dos puntos. La calidad del agua y el momento de tomar el agua durante la alimentación. Que también las patologías en República Dominicana fruto del agua. O sea, este gran abismo, si queremos llamarlo así, ¿cuál es la apreciación de usted como experto en ese sentido? Mira, si vamos a la calidad del agua, la verdad que la calidad es muy baja. Cuando tú tomas agua, tú no tomas solamente el líquido, tú tienes que tomar elementos minerales que deben de tener el agua. Sodio, potasio y ese tipo de electrolitos es lo que te hidrata y es lo que mantiene el funcionamiento adecuado de la célula, por ese lado. La calidad del agua, imagínate, no tenemos agua que tenga minerales y si la tenemos, ustedes han visto que cuesta un poquito más. O sea, el agua embotellada, para que la gente no entienda, el agua embotellada que uno compra, tanto de botellones como de botellitas, por decirlo así, está totalmente deprimida de minerales. De minerales, que es lo que realmente, incluso el choque y la causa de la deshidratación, no es solamente pérdida de agua, sino pérdida de sodio y potasio. De electrolitos. Entonces, cuando tú ingieres, está deshidratado, que tú necesitas esos electrolitos y tú tomas agua, tú no te estás hidratando. No. Entonces, claro, el agua debería tener una cantidad de minerales que sean las necesarias, pero no creo que nosotros, que esas aguas de botellón, de botellita, de esas, la tengan en este país. Y entonces, una pregunta, ¿por qué la Sociedad de Gastroenterología no solicita, por decirlo de una forma, una transformación de dicho producto? O sea, y perfectamente los colegios privados podemos colaborar en ese esfuerzo, porque somos muy preocupados por el tema a nivel de la salud de nuestros alumnos y de todas nuestras familias. Porque si no hay conciencia en República Dominicana, la gente entiende que cuando se toma una botella de agua, como está encapsulada y es limpia, etcétera, estoy haciendo lo correcto, pero realmente no estoy haciendo lo correcto. No está haciendo lo correcto 100%. Mira, nosotros como sociedad de gastroenterología, nosotros tenemos que, como tú dices, velar no solamente por la educación continuada de nuestros médicos, de nuestro gremio, sino también por la sociedad. Si ustedes, si hacemos memoria, han existido reportajes que se han realizado a través de la prensa
y programas de televisión donde hablan de la mala calidad del agua. Entonces, nosotros tenemos un departamento que es salud pública o me imagino que, no recuerdo ahora mismo el organismo del Estado que se debe de encargar de que las cosas, o de regular, no solamente de regular todos los alimentos, pero se han hecho actividades, incluso han hecho entrevistas a los compañeros de nosotros, gastroenterólogos, y hemos dado la voz de alarma. Ya de ahí, aparte de ahí, ya nosotros no tenemos esa fuerza como para nosotros exigir que eso cambie. Pero entiendo de que se han hecho ya varios reportajes, se han hecho incluso estudios del agua a través de programas y han dado resultados que son lo que yo entiendo que el gobierno y las autoridades deben de tomar carta en el asunto, porque nosotros, aunque somos una voz, somos un granito de arena, y aunque lo hablemos, aunque lo comentemos, si los organismos no se trazan para cubrir esa necesidad, nosotros lamentablemente... No, yo le diría, ¿Y qué puede hacer la gente entonces? No. Exacto. Bueno, vamos a educar. ¿Qué puede hacer la gente? Nosotros como sociedad tenemos que empujar reformas. O sea, tú tienes que empujar necesariamente para que en el Congreso esa ley del agua que está todavía debatiéndose, que no se termina de aprobar, tenga un capítulo claramente definido con respecto a la calidad del agua que sirven las embotelladoras. Ustedes, como Sociedad de Gastroenterología, probablemente también pueden ayudar a otras sociedades médicas, pueden definir lo que serían los estándares que debe de tener el agua en términos de la calidad, los números de las proporciones de minerales, sodio, potasio, etcétera, sales, que debe de tener un agua de calidad para la ingesta humana. Entonces, en el código, en la ley, eso se habilita, y ya de ahí entonces las normas, que sería en este caso el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud y el ¿cómo que se llama? El Instituto Nacional de la Calidad, de la que mide las Indocal. El Indocal, entonces habilitaría esos parámetros, esos reglamentos, y cada una de las embotelladoras, además de hacer el proceso de ósmosis, tendrían entonces que hacer un proceso de mineralización del agua antes de embotellarla o de presentársela al público. Sí, yo creo que lo que se han enfocado más las autoridades es de que el agua esté ausente de bacterias. Que no se contamine en el proceso. Yo creo que se han enfocado ahí, pero ya hoy en día sabemos que no solamente es el agua, sino la cantidad o la calidad del agua que tomamos. Y yo creo que los cambios posiblemente ya... Y una forma importante de nosotros vender esa parte sería, por ejemplo, el tema turismo, que es el tema que este gobierno solamente atiende. Entonces uno le dice, miren, los turistas no quieren beber agua X que no tiene minerales. Ellos la piden incluso francesa o la piden española, porque la piden sabiendo que esa es agua mineralizada. Vamos a tratar nosotros de venderle ese punto. Yo creo que eso va a llegar a un punto en el que, porque si ya te fijas, todo es negocio. Ahí tú vas a los stands de los supermercados y encuentras el agua mineralizada un poquito más costosa. Pero yo creo que ya con el tiempo y la exigencia de la población, que cada vez somos más, estamos más informados, buscamos mejor la calidad de los nutrientes, estamos revisando ya si un alimento tiene fecha de vencimiento o no, la calidad de los productos. Yo creo que va a llegar el momento en el que eso va a ir cambiando. Yo creo que sí. Y el agua con la comida, doctor. No quiero que se nos pase eso porque... y no solo agua, líquidos, en sentido general, el jugo, la gaseosa, el agua misma, que es... trago un bocado de comida y me doy un trago de agua. Entonces, ¿eso es positivo realmente? No, mira, estaba pensando esa respuesta porque es muy importante la pregunta, perdón. Tú puedes mantener una buena hidratación durante todo el día. Ahora, ¿qué ocurre durante la comida? Si nosotros mezclamos agua con los alimentos, la digestión se pone mucho más lenta. Tú estás llenando en la cavidad, el estómago, que es una bolsita. Imagínate que tú lo llenas de alimento, pero luego lo sobrecarga de agua. Se hace una pasta y la digestión se hace pero mucho más pesada. Y el paciente usualmente tiene más síntomas. ¿Por qué? Porque una vez el alimento dura más tiempo en el estómago,
comienza el paciente a tener una sensación de plenitud, que Gracias. es como que se siente lleno y que la comida la tiene aquí, como dicen, como ellos dicen. Y esa sensación de plenitud viene por un aumento en la presión abdominal del estómago por la cantidad de alimento y la cantidad de agua, esa mezcla. Lo ideal es tomar agua por lo menos 40 minutos después de la comida. No digo que durante la comida te des unos sorbitos para limpiar el paladar, que eso está perfectamente aceptado, pero no de tomar ningún tipo de líquido. Si vas a tomar líquido, lo ideal sería esperar 40-45 minutos para entonces ya continuar con tu hidratación. Aún los niños. Sí, ¿Aún los sí, aún niños? los niños, sí. Aún los niños. No tendrá que Aún los cancelar el agua en la mesa. No, mira, a los niños se les hace un poquito más difícil, porque Sí. todo es cuestión de costumbre, pero fisiológicamente lo ideal sería esperar 30-45 minutos para tomar agua, un vaso de agua, pero no es que, si, como te digo, tú puedes consumir un traguito para limpiar el paladar, pero eso no es tomarte un vaso de agua, un vaso de refresco. Eso tiene soda también y eso lo que Sí, hace claro. es que te llena. Es difícil, de verdad, porque imagínate, cuando uno va a un restaurante, ¿qué es lo que hacen los niños? Piden una piña colada o un refresco. Y ya tú no has dicho dos palabras. Cuando ves, ¿dónde está la piña colada? Te No la me lo tomas. bebí. Almorzar aunque la bebida. Entonces te das cuenta que después comen menos. Claro. Entonces después, sí, es una sensación, claro. ¿Cuál es la diferencia de que los niños tienen un sistema digestivo más rápido? acelerado. Claro. Y ellos lo pueden tolerar, pero nosotros los adultos, si hacemos eso, por ejemplo, a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, tenemos que quedarnos viendo televisión sentados porque no nos podemos acostar, tenemos la comida. Entonces, es un hábito que uno debe de ir inculcando a los niños, de que debe de tomar buena cantidad de agua, porque el calor también deshidrata, durante todo el día, pero con las comidas respetar ese momento y luego ya continuar hidratándose 30-45 minutos después de comer. Es lo ideal, es lo fisiológico. Doctor, y acá en República Dominicana tuvimos un caso hace 3 años que ahora está sonando mucho de nuevo, del ex pelotero David Ortiz, que fue baleado y precisamente fue una cirugía de colon la que tuvieron que hacerle, o gástrica muy importante, para salvarle la vida a José Abel. Y me pregunto, a nivel quirúrgico y de tratamientos gástricos, República Dominicana, ¿estamos a la par con la civilización y con el mundo desarrollado? Porque, por ejemplo, aquí se está haciendo trasplante de hígado. Sí, mira, vamos a ponerlos por separado, porque Bien. mencionaste cirugía. Desde el punto de vista de cirugía, nosotros estamos, claro, no tenemos, bueno, sí, tenemos un Da Vinci, que es el robot que opera, pero nosotros estamos primero en formación de personal médico a la par para ser un país en vía de desarrollo. Claro, hay cirugías que necesitan cierto tipo de equipamiento, pero no por el profesional, sino por los equipos que se necesitan, que lamentablemente no contamos con ellos aquí en el país. Esa es la realidad de todas las prácticas médicas prácticamente. O sea, Sí. hay algunas donde, por ejemplo, esa franja, esa brecha no existe, pero la mayoría ese es el problema. Tenemos el personal médico que fue y se entrenó en Estados Unidos, fue y se entrenó en Francia, fue y se entrenó en España o en cualquier otro país, Inglaterra, y cuando viene a República Dominicana, ups, no tenemos el equipo. Pero por ejemplo, en la parte de endoscopía, que hablaste Ajá. de colon, de la parte de endoscopía, nosotros estamos a la vanguardia. Nosotros hacemos procedimientos que probablemente en otras zonas de la región no lo hacen. Tenemos ultrasonido, que es lo último ya en endoscopía. Tenemos endoscopio ya con magnificación. Es decir, ninguna persona, a menos que no sea otras intenciones, debe salir del país para hacerse una endoscopía, una colonoscopía, que tú sabes que eso pasaba hace tiempo, donde personas iban a hacerse estudios fuera del país. Ya ese tipo de estudios no es necesario salir, porque contamos con equipos en muchos centros de última tecnología, equipos actualizados. Fuera del turismo para reducir la cavidad abdominal, tenemos turismo gástrico aquí en República Dominicana. O sea, tenemos personas que vienen a República Dominicana a hacerse tratamientos y cirugías gástricas. Mira, sí. Sobre todo para perder peso.
Sí, esa yo la sé. Esa yo sé que aquí se hacen De todos esa nos los hemos días. enterado. Pero digo cirugía gástrica cuando, exacto, no me refiero a ponerme un balón o hacerme la bariátrica. la bariátrica. No, me refiero a una cirugía gástrica, por ejemplo, que tengo pólipos o que tengo un problema de colon o que tengo problemas de gastritis o de una úlcera sangrante, etcétera. Ese tipo de cirugías vienen a República Dominicana por el costo y por la calidad a hacérselo acá. Mira, O todavía en eso nos falta. No. Es que son dos. Es algo, ¿cómo te diría? El que tiene una úlcera Sí. usualmente tiene síntomas y Se chequea con su médico. Se chequea con su médico de Claro. cabecera. Es decir, Sí. en Estados Unidos tú vas a hacerte una colonoscopía porque tiene un sangrado o porque tienes historia de pólipo y te la hacen. Ahora, si vamos a calidad-precio, por ejemplo, si tú no tienes tu seguro en Estados Unidos, tú sabes que por una colonoscopía tú puedes pagar $2,000 y $3,000. Ujú. Y si lleva algún tipo de actitud de procedimiento quirúrgico, puede extenderse un poquito Agarra. más. Aquí todavía, aunque tenemos la tecnología, estamos mucho más económicos que en Estados Unidos. Y además, tenemos pacientes que vienen a hacerse sus estudios aquí porque también todavía el dominicano tiene esa facilidad de que tú me puedes llamar a mi celular. En Estados Unidos tú no puedes tener contacto con ningún tipo de especialista porque tu contacto es con el médico familiar, La que es el primera, que la atención primaria. la atención primaria, que es el que te deriva. Pero en esos casos de patología, el paciente usualmente se atiende donde presenta el síntoma o donde vive, porque tiene que darse un seguimiento. A diferencia de ponerse un balón, que en Estados Unidos te puede costar $8,000, aquí te puede costar de $3,000 a $5,000 a $6,000. Y tú dices, bueno, voy a planificar ir a Santo Domingo, veo a mi familia y me pongo un balón. O por las redes sociales van a hacerse una cirugía, pero son procedimientos que son no de emergencia, sino son procedimientos que el paciente puede planificarlo y ya es otro concepto. El que tiene un sangrado se atiende donde le dio el sangrado. Y si tiene pólipo, se le quita ya también. Doctor, y finalmente, precisamente ese tipo de tratamiento como el balón, ¿cuál ha sido la casuística acá en República Dominicana frente a otros, como la sería la bariátrica? O sea, porque yo me imagino que eso crea cierto número de visitas a ustedes. Sí. Mira, cada procedimiento tiene sus indicaciones. La bariátrica ya es para un paciente que está muy obeso, Sí. que debe de perder un porcentaje mayor del peso que tiene en ese momento. Con el balón tú puedes perder el 10, 15 hasta el 30% del peso que deseas, 20, 30, hasta 40, 60 libras con el balón. Entonces, ¿pero qué es lo que ocurre? El balón, la única ventaja es que no te cambia la anatomía del estómago, pero el problema no es la anatomía del estómago, el problema no es que, como dicen las personas, que yo tengo el estómago grande, el problema está Es aquí. psicológico. Entonces, tenemos reportes de pacientes que se ponen balón y aumentan de peso. Tú dices, ¿pero qué pasó? Lo que hacen incluso, hay una anécdota muy bonita, que es que el paciente, el helado lo derretía para poder tomarlo. Entonces, nunca bajó de peso, al contrario, subió. Pero el balón tiene muy buena aceptación, tiene muy buena efectividad, siempre y cuando esté acompañado de la parte nutricional. Pero ya cuando un paciente decida una cirugía bariátrica es porque no tenemos más opciones. Y le afecta todo el sistema. O sea que los consultorios de los gastroenterólogos, y si hay grupos de gastroenterólogos, supongo que tienen el edificio y hay un piso que es para psicólogos. Debería ser Para dar terapia. Incluso ya, exactamente. Y nutricionistas, ¿no? Me he encontrado, tenemos ya en el país entre 3 o 4 especialistas de psicología en la parte nutricional. En la parte también nutricional y gastrointestinal, porque Exacto. eso es fundamental. Doctor, finalmente para despedirnos, hemos hablado de cómo acercarnos al especialista por razones
porque ya tenemos síntomas o porque hay una patología presente. ¿Cuáles son entonces las cosas que como experto usted puede recomendar a nuestra audiencia, desde los que estamos en el entorno académico, lo que ofrecen incluso en los espacios de almuerzo, de cafeterías y demás, como la vida diaria en el hogar? ¿Cuáles son las recomendaciones suyas para prevenir estos síntomas o patologías? Mira, lo importante es que no quiero pasar por alto, y creo que te lo comenté cuando me escribiste. Nosotros estamos en el mes de cáncer de colon. El cáncer de colon es la segunda causa de muerte por cáncer en el hombre y la tercera causa de muerte por cáncer en la mujer. Está dentro de los 5 primeros cánceres que afectan al ser humano y es perfectamente prevenible y es perfectamente curable cuando se hace a tiempo. Entonces las recomendaciones, no quería pasar esta oportunidad para recomendar que los pacientes que tienen mayor de 40 años, cuando ya comiencen, a partir de los 40, comiencen a hacerse su evaluación por parte de gastroenterología, así como hacen su evaluación cardíaca, hacer evaluación por gastroenterología con una colonoscopía o tener un acercamiento con su médico si presentan cualquier tipo de cambio en el patrón de la evacuación o si observan sangre en las heces. Pero ya a partir de los 40, anteriormente era los 50, a partir de los 40, el paciente tiene que tener un contacto. O sea que en vez de mejorado ha empeorado. No es que ha empeorado, lo que pasa es... la calidad de los alimentos, supongo, la dieta, qué sé yo. Lo que pasa es muy posible que tenga que ver eso. ¿Por qué? Porque patologías que observamos a los 60, a los 70 años, lo estamos viendo en pacientes de 50 años. Y bueno, hace poco un actor de La Pantera Negra, creo que era, y también lo que escuchábamos rock en español, Jarabe de Palo, ellos ambos murieron a una corta edad, 40 y 50 años, por un cáncer de colon bastante avanzado. Sí, una locura lo de ese muchacho, yo no lo entendí para nada. Exactamente, entonces, ¿qué es Y creo que el de Glary, ¿cómo es que se llamaba? Spartacus, Sí. También murió de eso. También murió, sí. Lo que pasa es que los síntomas gastrointestinales usualmente son muy sutiles. El paciente comienza a tener pequeños sangraditos, el paciente comienza a tener diarreas ocasionales, pero siempre lo echamos. Eso fue lo que me comí ayer, tal cosa me cayó mal y realmente es una alerta que te está dando el tubo digestivo. También, por ejemplo, cuando tú tienes acidez, uno lo que dice, bueno, me comí tal cosa y me cayó mal, pero realmente no debe de haber acidez si lo que comes está bien elaborado. Entonces yo creo que el consejo sería ya por la parte del cáncer de colon a partir de los 40 años visitar al médico. Segundo, la alimentación es fundamental, tener una alimentación balanceada. Si van a entrar a un estilo de dieta de la que hablamos, deben de ser evaluados por un nutricionista y sobre todo también mantener una buena hidratación y actividad física. Es lo que uno puede recomendar, que es los pilares de una vida saludable. Actividad física, comida, alimentos balanceados, pero no quería dejar de darle importancia al mes de cáncer de colon. Excelente. Bueno, pues agradecemos, doctor, su presencia, sus valiosas recomendaciones y a todos ustedes, bueno, pues esperamos que esto haya servido de mucho. Compartan este contenido que como siempre queda colgado en nuestro canal de YouTube New Horizons Live con todo el que usted conozca, porque sin duda la prevención es la clave, ¿verdad? Tremenda entrevista. Así mismo es. Gracias, doctor. Vamos a hacer 4 encuestas a en partir de esta su entrevista. casa. Y a ustedes que han estado con nosotros durante toda la jornada del día de hoy, mañana a las 2 de la tarde, una vez más, nos reencontramos por esta señal de EN Televisión. Hasta mañana. New Horizons Live.